Mi nombre es Miguel Villafañe, soy el editor de Santiago Barcos. Entre el trabajo que nosotros hacemos como, digamos, proyecto de la editorial, hace un tiempo estábamos trabajando en la reedición de la obra de David Viñas. Eh, Sobre todo a partir de su fallecimiento, porque yo comencé a publicar los libros de David cuando él vivía. eh, 3 libros: Indios, Ejércitos y Frontera, Literatura Argentina, Realidad Política, y Literatura Argentina y Política se llamaba en esa época, y Viajeros Argentinos a Estados Unidos. Cuando David vivía, lo íbamos a incorporar en esa colección. Bueno, en realidad no una colección, dentro de la colección donde estábamos publicando su obra, teníamos planificado reeditar este título, De los montoneros a los anarquistas. Él al principio le interesó la idea. Luego lo dejamos caer como siempre, por cuestiones de dinero. O sea, qué sé yo, también no me alcanzaba la plata para la imprenta, para producir el libro, etcétera. Se enfrió un poco. Y sin embargo, luego de unos meses, se lo volví a decir a David a ver qué le parecía, si tenía ganas de reeditar el libro. Me dijo que le parecía bien, que él no lo tenía el libro, yo tenía el ejemplar. Se lo di, y al poco tiempo él me lo entregó. Me dijo, pues yo le di el ejemplar para que él lo vea, para que, en el caso de que él notara que tenía que hacer algún tipo de modificación al texto, a lo cual ya nosotros ahora lo sabemos por un trabajo que está haciendo Juan Canala de reconstrucción. Bueno, además es una especie de ya sabido entre los estudiosos de las letras, que él reescribió sucesivamente varios capítulos de literatura argentina en realidad política, que bien él podría en ese momento considerar que este era un libro que necesitaba ser reescrito. Bueno, nada, me devolvió el libro sin ninguna corrección, porque él acá en la entrada aclaró que no necesitaba ni ningún tipo de corrección ni de agregado. Entonces, bueno, nada, quedó ahí también un tiempo en carpeta de trabajo. Pasó el tiempo y en ese interín David falleció. Después de que pudimos combinar un montón de energías y, en definitiva, vinculadas con distintos niveles de trabajo y de colaboración, porque en realidad haber llegado a producir este libro en Santiago Barcos significó el trabajo y la colaboración de muchísima gente, porque en realidad, para que esto ocurra, para que esto esté materializado, si bien David no está presente ahora presentando el libro, está la presencia de un montón de gente que intervino, ¿no? Para que el libro esté entre ellos. Yo quiero agradecer sobre todo a un amigo, un querido amigo cuando yo estudiaba, cuando iba a la secundaria, Andrés Rubín, que fue el que me dio el estímulo final para que yo pudiera, digo personalmente, invertir personalmente un montón de tiempo de trabajo y de dinero para concretar el libro, lo cual no resultó fácil y no se hubiese concretado sin la ayuda de Américo, sin la ayuda ¡ay, me olvidé de tu nombre, boludo! De Javier, de Javier Trímboli, de Javier Trímboli, de Javier Trímboli, que escribió el prólogo y desinteresadamente, o sea, leyó el libro, o sea, y también me apoyó un montón para que se pudiera concretar. Perdóname, estaba en otra. Me fui totalmente. Nada, muchas gracias a todos los que vinieron esta noche acá a acompañarnos. Gracias, María Pía, el lugar es hermoso, te felicito, me encanta venir acá. Y bueno, gracias a todos por acompañarnos. Gracias, Andrés. Andrés Rubín me dio el último estímulo para estar acá. Gracias. Bueno, nada, lo dejo en presencia de Américo, que todos conocen, en fin, que va. Américo, ¿vas a arrancar vos? No. No, digo, no preparé nada, entonces digo, voy a hacer algunas referencias más o menos generales. Yo estuve en un proyecto, escribí el prólogo. Ah, bueno. Entonces, como que tengo para decir eso. Bueno, está bueno el prólogo. Está bueno el prólogo. Si quieren hablo con él. ¿Me escuchas, Diego? Ah, perdón. Disculpa. Gracias. Bueno, eh, bueno, nada, muchas gracias a todos los que vinieron esta noche a acompañarnos. Gracias, María Pía, el lugar es hermoso, te felicito. Me encanta venir acá. Y bueno, gracias a todos por acompañarnos. Gracias, Andrés. Andrés Rubín me dio el último estímulo para que yo pudiera, digo, personalmente invertir personalmente un montón de tiempo de trabajo y de colaboración, porque en realidad, haber llegado a producir este libro en Santiago Barcos significó el trabajo y la colaboración de muchísima gente,
Gracias por invitarme. Cuando me llamó Miguel y me invitó para presentar el libro, me asusté un poco porque para mí Viña siempre fue una especie como Alperín, ¿no? Esos personajes que uno le generan admiración, a veces alguna bronca, pero que son como, nada, próceres, ¿no? Entonces es como que digo, bueno, ¿qué puedo decir yo, no? Sobre un libro de él. Y yo había leído el libro, creo que yo empecé a estudiar historia en la UBA en los 90 y en ese momento al principio lo leí y lo recordaba muy poco. Y ahora la verdad que al volver a leerlo entero me pareció obviamente una obra admirable, ¿no? Una obra impresionante, pero que además y la leí críticamente, eso es lo que quiero hacer, ¿no? Hay cosas que me parece que son muy interesantes. Y la leí desde dos lugares, digamos. A mí, en lo personal, yo me ocupo como de dos facetas de historia. Me dedico a la historia de las clases populares, de un periodo anterior a este libro, ¿no? Del siglo XIX. Y me dedico también a tareas de difusión, divulgación, como quieran llamarla. Y traté de leerlo en esa doble clave, el libro, ¿no? Porque me parece que es un libro que justamente se puede leer bien desde esos dos lugares. Y una cosa que me llamó la atención primero es cuánto más actual me pareció el libro al leerlo hoy que cuando lo leí hace 20 años, ¿no? Y eso creo que puede que ver con cosas personales, pero también con cambios políticos y cambios de discusión historiográfica que han sido muy fuertes en los últimos años, ¿no? Yo lo leí en su momento como una fuente, así me lo presentaron, algo de eso dice Javier en el prólogo. Y después, hoy me parece que es un texto contemporáneo, es decir, un texto con el cual uno puede dialogar de manera totalmente actual y puede enojarse digamos, de manera legítima. No es un texto que nos habla del contexto solamente, como en su momento me dijeron que había que leerlo en la facultad, ¿no? Es decir, cuando uno leía estos textos era bueno, un texto para pensar cómo se leía en los 70, qué se decía en los 70. Es un texto totalmente contemporáneo. Además, hasta diría que podía estar de moda hoy en día, porque por ahí muchos conocen hoy en día vieron que en historia, cuando se pone muy de moda algo, se lo llama un giro, ¿no? Como fue el giro lingüístico, el giro culturalista. Y ahora, no sé, el martes que viene a la Universidad de San Andrés un historiador de los que inventaron el nombre del giro transnacional, ¿no? Que es volver a miradas generales de la historia, digamos, de la historia global, donde lo que se piensa son las convergencias en cualquier periodo que uno considere, tratar de entender que un fenómeno tiene necesariamente ligazón con muchos otros. O sea, que va en contra de toda la tendencia localista de la historiografía, que fue muy fuerte en los últimos 40 años, ¿no? Entonces, uno lee el principio del libro, cuando piensa el Chacho Peñalosa en relación con lo que está pasando desde Tonquín, creo que es, hasta Egipto, es decir, y lo hace desde un lugar donde claramente ha leído sobre eso y busca esas interrelaciones, y el Chacho es un ejemplo más del avance del capitalismo en el mundo, y eso digo, hoy en día ese texto sería totalmente pertinente en cualquier universidad donde estas modas historiográficas, no uso moda en un sentido necesariamente peyorativo, ¿no? Eso existe, es decir, de golpe se empieza a discutir sobre un eje que en general proviene de Estados Unidos, ¿no? Y hoy en día, digo, este texto, eso le daría una relevancia fuera de la discusión política argentina, una relevancia en el campo historiográfico más general. Porque además es un estilo que ayuda, digamos, que le da de nuevo una bienvenida al ensayo, ¿no? Es decir, permite, digamos, salir un poco de la monografía para que haya un poco más de amplitud en la perspectiva de los historiadores. En ese sentido me pareció un texto muy actual. Y después, el otro punto que me parece que es fabuloso, aunque puede no parecer tan importante, pero como muchos seguramente conocen, el campo de la historiografía argentina está muy dividido por periodos, ¿no? Entonces los que somos especialistas en la primera mitad del siglo XIX estudiamos eso, los que son especialistas en la segunda mitad del siglo XIX, los que son especialistas en el siglo XX y así, ¿no? Muy pocas veces se rompen ciertas barreras de cruce temporario, ¿no? Lo pueden ver en publicaciones, en cómo están organizadas las materias de las universidades nacionales. Y entonces, en el caso de la historia en general, hay una fecha canónica, casi fetiche, que es 1880, ¿no? Como el inicio de la Argentina moderna. Si se fijan, casi todas las carreras de ciencias sociales, no de historia, empiezan a enseñar historia argentina a partir del 80, ¿no? Es decir, todo lo anterior es una prehistoria más o menos importante, pero lo que importa es cuando aparece un Estado nacional, una sociedad capitalista consolidada, etc. Lo que hace Viñas acá es romper totalmente esa
esa brecha, ¿no? Es decir, porque lo que hace es crear una continuidad para nada forzada entre dos mundos que parecen distintos, ¿no? El mundo rural, gaucho del siglo XIX, o en sus últimas expresiones políticas, y el mundo nuevo de los anarquistas y de los obreros, que, digamos, que parecen realmente dos cosas muy distintas y que él armoniza de manera no forzada. Me parece que eso es algo que hoy en día es muy difícil de hacer, y algo que muchos siempre comentamos que es necesario hacer, romper esas barreras, y este texto lo hace de una manera totalmente plástica, ¿no? En ese sentido, la verdad que uno lo lee y creo que es un libro que logra uno de los efectos más importantes de un libro, que es que uno se olvida que lo está leyendo, ¿no? Dice, voy a leer el libro, sino como cuando lees literatura. Es decir, que en historia, hoy en día, con el tipo de prosa que se usa, con el tipo de presentación de evidencia, etcétera, no siempre eso es así, ¿no? A veces la lectura de textos históricos, sobre todo académicos, implica un ejercicio forzado, ¿no? Es decir, hay que forzarse a hacerlo, y acá esto fluye de manera fabulosa. Ahora, después, también es un libro que uno lo piensa y dice, bueno, tiene problemas desde el punto de vista de lo que propone, ¿no? Digamos, para mí, que pertenezco al grupo muy variado y ecléctico de los que tratamos de hacer historia de las clases populares, cuando uno lee De los montoneros a los anarquistas, diría, es un libro de las clases, sobre las clases populares. Pero en realidad es un libro sobre los líderes de las clases populares, es decir, donde lo popular aparece solamente como un telón de fondo, ¿no? O sea, acá los protagonistas son personajes famosos o personajes importantes, dirigentes. Es una historia de dirigentes, ¿no? En ese sentido pensaba, Viñas ahí abreva en una tradición muy fuerte de la izquierda argentina en general, que sigue siendo, me parece, darle mucha importancia a la idea del luchador, ¿no? Es decir, a veces un afiche bote luchadores, ¿no? Es decir, como la figura del luchador como del resistente, del que se activa y participa. En un punto es una historia de la militancia, ¿no? De militantes, de aquellos y por lo tanto es una historia de minorías, porque siempre los que participan, los que se activan, los que luchan, son, en cualquier ejemplo histórico que uno busque, siempre son una minoría, ¿no? No es una historia de las mayorías, sino de aquellos que rompen el molde, ¿no? Esto no es algo que vaya en desmedro del libro, todo lo contrario, sino que digo, hay que tener en cuenta, digo, acá no está la historia popular argentina, está la historia de aquellos que se destacaron en la resistencia a la opresión, al capitalismo, a los modelos que se intentaron imponer, ¿no? Pero no hay una historia de los obreros anarquistas, no hay una historia de los gauchos de López Jordán, hay una historia de López Jordán. Lo demás es un fondo, no está la voz popular, está la voz de los que la dirigen, ¿no? Y eso es una tradición muy fuerte en la historiografía argentina, que siempre se ha fascinado más con la discusión de los personajes, ¿no? de nombres importantes. Esperen porque me hice algunos apuntes y no me quiero olvidar. El otro tema, sí. Y lo otro que me parece un acierto, digamos, algo, lo dije ya en realidad, estoy un poco disperso, pero que me parece un acierto del libro es el tono, ¿no? El tono del ensayo de otra época. Creo que Argentina tiene una tradición de ensayo impresionante. Y el tono, lo poderoso de esta pluma realmente golpea, ¿no? Porque no es lo más habitual en nuestros tiempos. Lo que no me cierra tanto el libro es su afán didáctico, ¿no? Digo, porque cuando Viñas dice, no voy a cambiarle una coma, digo, bueno, en el 71 quizá era un libro didáctico, es decir, un libro que comunicaba a mayorías, a gente. Hoy no creo que sea así, no creo que este libro sea un libro para divulgar, si quieren, porque hoy las formas han cambiado. O sea, no pasan, ¿cuántos años? 40 y pico de años en vano, ¿no? Es decir, hoy en día este libro es un libro que selecciona a un lector, probablemente un universitario, ¿no? También es cierto que hay muchos más universitarios que antes, entonces el público no es chico, pero se entiende dónde voy. Hoy en día creo que hay otras formas para buscar una llegada a quien probablemente Viñas quisiera llegar. ¿Se entiende? Entonces, no estoy de acuerdo con él mismo cuando dice, de este libro no hay nada le ha cambiado. Quizá el diagnóstico puede ser el mismo, las formas no, ¿no? Y finalmente lo que quería decir es que, bueno, me parece que... Bueno, y otra cosa que me impresiona mucho como marca de época es la certeza, ¿no? Eso sí lo leí como fuente. Es decir, tiene un nivel de certeza que es pavoroso, ¿no? Es decir, el autor no está, el autor simplemente explica cómo son las cosas, está de manera rotunda, son masazo tras masazo, y no hay especulación, ¿no? No hay, a ver qué pasó con esto, qué pasó con aquello, todo es de una manera. Y en ese sentido sí, digo, ese es un texto que
claramente se nota su momento, ¿no? Hoy en día tenemos más libertad para que el autor esté presente en el texto y diga, bueno, llegué a esta conclusión de tal manera, acá no puedo entenderlo, ¿no? Es una cosa un poco más flexible. Pero, como dije al principio, lo que más me llamó la atención es el hecho de que este es un libro que hoy, más allá de estas diferencias que dije, me parece más contemporáneo que documento, y me parece mucho más actual en el 2014 que en el 92, cuando lo leí, creo. Porque realmente, no solo porque muchas de estas discusiones han vuelto, sino y no solo porque, vieron como pasa a veces con la música, ¿no? A veces uno escucha un tema de rock del 68 y resistió mucho mejor el tiempo que un tema de rock del 82, que tiene un sintetizador que hoy es insoportable, y uno más depurado, más viejo, con una guitarra eléctrica, sobrevive mejor el tiempo, ¿no? Se convierte en un clásico, ¿no? Esto es un clásico, claramente, pero la palabra clásico a veces tiene un problema, que es que clásico queda como algo viejo, ¿no? Yo realmente lo que más me impresionó de este libro al leerlo, y por lo cual creo que vale la pena leerlo vorazmente, es porque es un libro muy actual. Es decir, o sea, puede interpelarnos de manera directa. O sea, no lo que yo pensaba cuando empecé a leerlo, bueno, vamos a hablar de cómo fue este libro, sino que lo que genera es ganas de discutir con él, ¿no? Y no es fácil para un libro poder seguir provocando una polémica a 40 años o más de haberse escrito, ¿no? Eso me parece que lo hace una pieza realmente notable. Eso es. ¿Querés quedarte al final? Para mí lo mismo, está todo bien. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Realmente estoy ciertamente en un problema porque al haber escrito el prólogo, Puedes decir todo lo contrario. claro, fue una de las hipótesis de presentación que barajábamos con algunos que conversábamos, la posibilidad de decir, me dedico de todo lo que aquí escribí en apenas unos meses, además. Creo que era difícil de plantear, que aparte era precisamente el gesto contrario a lo que ha hecho Viñas, es decir, en el año 2007 no hace falta cambiarle un punto ni una coma a este libro escrito en el año 71, tal como contaba recién Miguel, y está en la primera página del libro, sino que se sostiene tal como en ese entonces estaba. Por lo tanto, en un momento también pensé ponerme a leer el propio prólogo, me parece una cosa muy fea y de muy mal gusto, así que no haré eso. Sí, algunos pocos comentarios. Varias cosas ligadas a lo que plantea Gabriel. Por un lado, la impresión de que uno tiene a propósito de Viñas, que en mi caso no lo traté, apenas cursé, yo también hice la carrera de Historia y cursé la materia de Literatura Argentina y fui a sus teóricos y más bien me enojaba con sus teóricos mucho, pero me interesaba mucho escucharlo y me gustaba escucharlo. No obstante, la impresión de que uno está ante un gran escritor, ¿no? Un gran escritor. Un gran escritor, y también diría que surja una figura como la de David Viñas, evidentemente habla de una serie de fuerzas que se concatenan, de procesos culturales, de biografías, de riquezas, de poderes de un país, de una cultura, porque si no parece casi imposible, ¿no? Hoy uno dice, me resultó, y creo que lo contaba con Guillermo Corn, leí hasta hace poquito Hombres de a caballo, ¿no? Y una novela de Viñas del 67. Y tuve la impresión de estar leyendo una novela, ahí sí, de otra época. Y probablemente de otra época porque me parece que hay algo en la factura de esa novela, que en el rigor, que en la situación, incluso en cierta producción de asfixia que tiene la novela, parece ser de un carácter excepcional. Y a mí esto en el caso de Viñas me asombra, ¿no? Me asombra muchísimo. Interesante lo que señalaba Gabriel a propósito de Tulio Alperindongui, que evidentemente en cantidad de cosas está en la vereda opuesta de David Viñas, y sin embargo hoy uno ve en estas figuras una obra de una consistencia mayor. Después, y sumando para no repetir lo que está escrito en el prólogo, me interesa particularmente esta cuestión de la divulgación y de la opción de David Viñas por la palabra didáctica antes que por la palabra divulgación. Digo, hoy nuestra época y este último tiempo
nos ha amigado mucho con la palabra divulgación. De hecho, mi trabajo mucho tiene que ver con eso. En parte, una parte del trabajo de Gabriel, además de su trabajo más riguroso, es un trabajo de divulgación. Y Viñas apuesta por esta otra palabra, los fines didácticos de esta escritura, ¿no? La búsqueda didáctica de esta escritura. Y me parece que hay algo ahí que es interesantísimo para explorar, que tiene que ver, a mi entender, con que en la palabra divulgación, el concepto de divulgación, en la idea de divulgación, lo que se ensombrece es el costado intelectual de la intervención. Mientras que en la idea de lo didáctico, también. Estaba por decir que no, pero estaba por decir, y da la impresión que tampoco está muy claro que no se ensombrezca. Porque en todo caso él no pensó esto y uno podría pensar, hay toda una tradición argentina en el ensayo que no fue de divulgación. A Sarmiento jamás se le hubiera ocurrido que lo suyo era de divulgación. Nunca hubiera dicho lo mío de divulgación, pero evidentemente algo de eso tenía. Bien. Y bueno, incluso algunas cosas de Martínez Estrada uno podría pensar, y a él tampoco se le ocurrió decir que Radiografía de la Pampa no, sino La cabeza de Goliat, por ejemplo, es un libro de divulgación. Y bueno, no se le ocurría. Él acá, y tampoco didáctico. Bien. Me parece, y esto me convence, me gusta, que un trabajo como el de David Viñas, que da la impresión de no estar bebiendo de fuentes primeras, o sea, él da la impresión de no haber ido a archivo, especialmente en función de este libro, sino que más bien lo que hizo fue recoger otros muchos libros. De hecho, tiene una lista de bibliografía por capítulo muy, muy completa. Digo, este es un libro hecho ante todo no en archivos, sino con otros libros. No obstante, me parece, en esta apuesta, que ahora quiero decir, no es exactamente divulgación, hay una producción de conocimiento bien particular, distinta, que probablemente es otra, pero es producción de conocimiento también, respecto de aquel libro que tiene un trabajo intenso, dirigido ante todo sobre el archivo. Es un trabajo sobre libros, con una búsqueda de interpelar a un público amplio, diríamos hoy. En su momento, no me cabe la menor duda, David Viñas quería llegar a la militancia, que esto se lea, y que lo lean los militantes de ese entonces, que por supuesto conectaban también con estas certezas de la época y con esta seguridad respecto del futuro histórico que esperaba rápidamente al continente y a la Argentina. Ahora, mi impresión es que acá se está produciendo conocimiento nuevo. Aun cuando no haya trabajo de archivo, este texto produce un conocimiento nuevo. No siempre la tarea nuestra de divulgación es una tarea que uno puede pensar está produciendo conocimiento nuevo. Las más de las veces, como la propia palabra divulgación está, lo que hacemos es sencillamente hacer más sencillo lo que es más complejo. Me parece que la operación de Viñas es otra. Bien, no hace más sencillo, ¿sí?, lo que es complejo, sino que produce algo enteramente otro, que es este libro. Me parece interesantísimo, esto señalaba Gabriel, a propósito del corte distinto respecto de la medida historiográfica para pensar el siglo XIX en su entronque con el siglo XX, al cortar entre 1863, ¿sí?, y 1910. Ahora, a mí me parece que toda la operación genial de Viñas, y a mí me parece que es muy, pero muy sutil, y eso también se saca ciertas chispas con algunas de las certezas que estructuran este texto y que estructuran los textos previos. Bueno, Literatura Argentina, la versión última que había sido de un año anterior, de 1970, es la posibilidad de conectar de los montoneros a los anarquistas. O sea, cómo se conecta de los montoneros a los anarquistas, cómo se escribe en una misma línea una cosa y la otra. Y para David Viñas, evidentemente, y es esta la apuesta mayor, y yo creo que en ese sentido me daría la impresión de que por momentos está dudando acerca de si esto es posible, ¿no? Los montoneros del Chacho Peñalosa, dice David Viñas, y muy pegado a lo que plantea Milcíades Peña, no tienen futuro. ¿Por qué? Porque constituyen una cultura, la cultura del cuero, que ya no puede construir ni imaginar un futuro. ¿Por qué? Porque el desarrollo de las fuerzas productivas, como se decía en aquel entonces, porque la constitución de sujetos le niega a ellos ser constructores de futuro. No tienen programa, no tienen programa. Ahora, dice David Viñas, y ahí se diferencia notablemente de Milcíades Peña, más allá de esos son precursores.
los tenemos que entender como predecesores, como de aquellos que se puede aprender. Es más, la cultura obrera argentina, si no logra aprender de esa cultura del cuero, incluso en sus luchas que eran luchas equívocas o que no tenían capacidad para pronosticar o para construir un futuro, esa cultura obrera, si no tiene la capacidad de aprender de esa cultura del cuero, va a ser siempre una cultura leve, con poca capacidad para construir políticamente en el presente, lo que parece claramente una crítica al socialismo, ¿no? Ahora, en un momento notable del texto, que no por nada es el final, lo que hace David Viñas es esto de señalar que en verdad Simón Radovítsky, al matar a Ramón el Falcón, estaba vengando al Chacho Peñalosa. Y lo dice más o menos así, de frente. En verdad, para mí, y lo pongo en el prólogo, acá me estoy repitiendo, todo lo que hace en el libro es para llegar a decir esto. Que en un punto es como, bueno, está claro que hay una cuestión de fe. Y también, por supuesto, la impresión de que los oprimidos en la historia, aún sin conocerlo ellos mismos, sin tener la menor idea, Simón Radovítsky, de quién era el Chacho Peñalosa, lo están haciendo porque hay algo en su acción en donde está vibrando el recuerdo de los antecesores explotados, digamos. Y ese ejercicio que hace ahí Viñas es impresionante porque, entre otras cosas, las fuentes históricas no terminan de alcanzarle. No terminan de alcanzarle, pero la escritura sí, y la voluntad de pensarlo sí. Bien, y lo coloca, creo yo, en un punto límite, que además es el punto límite de la época, en donde los montoneros significaban otra cosa también. Bien, y tenía toda esa resonancia. Alguna cosita más. A mí me parece que hay algo en la producción del libro, y diciendo un poco con Gabriel, que es absolutamente personal. Yo creo que acá hay mucho autor en este libro. Hay mucho autor. En la manera de construir argumento, esta cosa que tiene el libro de estar lleno de montaje de citas, ¿no? Citas que se montan permanentemente y que al mismo tiempo son como oraciones que por momentos son muy cortas, casi como ramalazos, latigazos, donde lo que ve es un escritor. No una subjetividad que en todo caso lo que hace es reposadamente, y ahí sí estoy de acuerdo con Gabriel, o más que reposadamente, dar pie a dudas, a disquisiciones, a laberintos en su propia interrogación de lo que está afirmando, pero sí en la construcción del argumento, insisto, a través de este montaje. Y afirmar esto a propósito de esto sí lo citaba, hay un muy buen, se puede ver en la web, la revista Prismas, de la Universidad de Quilmes, organiza en el 2010 todo un suplemento sobre Viñas, y Adrián Gorelick escribe sobre lo siguiente: en la crítica marxista, el año 48 y las dos revoluciones, febrero y junio, son fundamentales. Desde Lukács en adelante, todo se divide a propósito del 48. Bien. Dice entonces Adrián Gorelick que el 80 funciona para Viñas como el 40, en la Argentina como el 48 para los marxistas europeos. Y por supuesto, ahí de Adrián Gorelick, con muchísimo respeto a la obra de Viñas, sin embargo dice, ahora, en el 80 argentino no hay una clase obrera activa. En el 80 argentino no hay barricadas. En el 80 argentino hay una masa más bien amorfa, un conglomerado inmigrante. Y ahí me parece que está lo que señalaba Gabriel recién, ¿no? Este es un libro, no dice vanguardias, Viñas, pero es un libro de las vanguardias. Es un libro de las militancias más activas. Es un libro donde no hay gauchos sino montoneros, donde más que clase obrera hay anarquistas. Bien, y ahí por supuesto también hay una opción, que es una opción interesantísima, porque buena parte de la voluntad del libro es discutir con la historiografía liberal y con la historiografía revisionista. Y si bien no está poniendo siempre el acento en este asunto de que quiere discutir con unos y con otros, sin embargo lo hace. Bien, y me parece que por este lado aquí hay también algo más. Bien, bueno, no, nada más que eso. Muchas gracias. En la contratapa hay un texto que David firma en el 71 para la edición original del libro y uno que agrega para la edición prevista para el año 2007. En el del 71
se formula muy de inmediato esto que acaba de decir Javier, acerca de una proposición crítica en torno a las dos grandes corrientes de la historiografía argentina, así está dicho, la liberal y la revisionista o nacional populista, dice él en ese texto, en esa nota. Esa referencia más o menos inmediata y evidente, y que creo que efectivamente estructura mucho el libro, tiene que ver, me parece a mí, con una serie en David, que es una serie muy explícita y que se puede seguir, creo, en el conjunto de los textos, aunque este forme parte de una línea particular en donde, como dice Javier en el prólogo, pareciera indicarse una producción más historiográfica a secas antes que de lectura literaria. Pero la idea, digamos, de salir de ese binomio, por así decir, entre la perspectiva liberal y la perspectiva revisionista, me parece que se puede seguir de manera más o menos evidente en casi toda la obra de David. Digamos, es más, rápidamente cuando leí esta notita, digamos, recordé una anécdota que probablemente algunos de los que están acá recuerden, y que tiene que ver con, que es muy graciosa de volver a contar, por eso lo hago, y tiene que ver con el momento en el que la Biblioteca Nacional publica la edición facsimilar de Contorno, y entonces estaba David en la mesa, había otras personas más presentando esa edición, y David en un momento dijo, bueno, ¿quieren saber cómo se me ocurrió hacer la revista Contorno? Yo paseaba un día por la calle Florida y vi pasar de la mano, del brazo en realidad, a Mallea, que en ese momento era director trabajaba en La Nación, digamos, escribía en La Nación, y a Ivanišević. Ivanišević era, en ese momento, ¿qué clase de función tenía en el peronismo? Era funcionario peronista. Había sido ministro de Educación en el peronismo, pero en los 50, digamos, no sé qué, probablemente ya era, o ya había sido ministro de Educación. Y después, interventor, digamos, como se sabe, en los años 70, digamos. Iban caminando de la mano, digamos, o del brazo. Esa imagen es extraordinaria, digamos, la presenta, si no es cierto, digamos, de todos modos, es extraordinariamente genial haber concebido que ahí, en esa imagen, estaba el origen de Contorno, digamos, ¿no? Caminando por Florida, del brazo, Mallea e Ivanišević. Mallea con unos guantes color patito. Bueno, digamos, quiero decir, esto es importante porque me parece que ahí hay una fuente fundamental para pensar a Viñas y que tiene que ver, y creo que este libro también tiene que ver con eso, con un concepto de lo teatral, digamos, es obvio, ¿no? Es obvio. Es obvio también que lo teatral, digamos, aparece aquí fuertemente para pensar un segmento particular de la historia, lo que va de Pavón, digamos, al Centenario, y que me parece que remata efectivamente, como decía muy bien Javier hace un momento, en la idea esta final de, digamos, la venganza del asesinato del Chacho, digamos, ¿no? Por Radovisky, sí. Donde se ve con toda nitidez, me parece que justamente es esa mirada dramática de Viñas sobre la historia. Yo difiero, digamos, si solo se piensa que lo que está por detrás de los nombres, o que solo está por detrás de los nombres mismos, o sea que solo están los personajes que aquí se aluden. Me parece que la alusión a los nombres propios en el texto, digamos, tiene que ver con un modo de focalizar dramáticamente algunos episodios históricos, digamos, y que esa es la razón por la cual allí aparecen con tanta intensidad los nombres propios. Pero sobre todo me interesaba, digamos, la referencia a Contorno, porque creo que la obsesión, digamos, o la perspectiva con la cual Viñas piensa esa modalidad crítica respecto de la historiografía liberal o la historiografía revisionista, tiene que ver con un modo de pensar la historia, digamos, y me parece que uno podría remitir a algunos ejemplos muy característicos en este sentido. Yo creo que aquí eso está, digamos, la idea de que la historia no es un curso lineal, digamos, que avanza inevitable y fatalmente en una dirección, digamos, sino que tiene modalidades repetitivas, por así decir, ¿no? Y en cierto modo,
la idea de que la cultura del cuero, digamos, de otro modo, con todas las transiciones y con todos los detalles, digamos, de algún modo se reitera en la presencia del anarquismo, digamos, o de la corriente anarquista en el contexto de las corrientes inmigratorias, tiene que ver con esa lógica de Viñas para pensar los procesos históricos. Una frase característica que me parece que define un programa en Viñas y una poética en Viñas es constante con variaciones, ¿no? Que es la frase con la que se piensa, digamos, de algún modo todo el texto de literatura argentina y realidad política, ¿no? O sea, la idea de que la historia se mueve en una especie de sentido repetitivo, reiterativo, digamos, donde hay algunas constantes y fórmulas, digamos, o invariables y fórmulas en las cuales se van como readaptando, digamos, esas constantes, ¿no? O releyendo esas constantes. O sea, eso está en infinidad de ocasiones. Digamos, hay un texto breve que está en el libro sobre el Menemato, que la otra vez citaba a propósito de otra cosa, y que es un texto sobre... El título es muy inquietante, Menem y Arlt, ¿no? Entonces, Arlt está puesto ahí para pensar la crisis de los 30 y Menem para pensar la crisis de los 90, digamos. Entonces, el procedimiento que sigue ahí Viñas es mostrar que en los 30 se puede hablar de crisis, pero cuando llega a Menem, cuando llega a los 90, solo se puede hablar de peste. La peste, ¿no? O sea, digo, que ha seguido un curso, la crisis ha seguido un curso y ha devenido peste, ¿no? O sea, que en su reiteración, por así decir, o en su modalidad, esto me parece que conecta muy fuertemente con algo que vos decías recién a propósito de la lectura de Gorelick y el 48. Digamos, el texto del 48 es el 18 Brumario y la idea de ese movimiento en donde la historia se repite, primero como tragedia, después como farsa, etcétera, está permanentemente en David, ¿no? Pero me parece que en David está permanentemente sin una apelación, y esta es una cuestión que tenga que ver probablemente en este libro con ese perfil didáctico que fue señalado. Porque los modos en los cuales Viñas reitera, digamos, o ubica esa lógica repetitiva de la historia, no siempre están acompañados de una perspectiva celebratoria, por así decir, del futuro, ¿no? Hay más bien una suspensión, digamos, hay más bien la idea de que la historia en todo caso se mueve en un sentido que implica la erosión, ¿no? Que implica como una especie de, la fórmula física, ¿cómo se llama?, de pérdida de energía. Sí, tienen que saber, seguro que alguien lo sabe. No, que la energía se va perdiendo y se va convirtiendo como en calor. ¿Cuál es es una ley física? Es una ley de la termodinámica, pero tiene un nombre particular, es una de las leyes de la termodinámica. Bueno, no importa. Digo, lo que refiere es una idea de pérdida de masa, digamos, o de pérdida de consistencia, ¿no? Justamente de la tragedia consistente, sólida, etcétera, digamos, a la farsa. Pero en el caso de Viñas me parece que además, digamos, no hay un argumento, como hay en el 18 Brumario, que venga como a reponer, por así decir, la perspectiva de un futuro extraordinario que en ese texto, en el texto de Marx, quedaría centralmente ligado a la invención de una lengua poética revolucionaria, digamos. Que me parece que el otro punto en el que me hizo pensar este libro es justamente, digamos, pensando en Contorno, me hizo pensar fuertemente en Arlt el libro, porque el modo, digamos, en el que se plantea el siglo XIX y el modo en el que se plantea el XX aquí, digamos, o esos dos momentos, me parece que terminan dando a cuenta de algunas de las consideraciones que hizo David acerca de Roberto Arlt, ¿no? Como la fuerza, la potencia de aquello que viene efectivamente ligado a las lenguas de la inmigración, ¿no? Y aquí me parece que es justamente la perspectiva anarquista la que viene ligada a ese proceso, que está evidentemente contrapuesto, por así decir, en un trabajo muy sutil, con la perspectiva liberal y nacional
liberal y nacionalista del siglo XIX, digamos, ¿no? Me parece que ahí la alternativa a esta doble proposición liberal por un lado y nacional populista por el otro, tendría que ver con esta irrupción inmigratoria que da forma a la ciudad, ¿no? Que sale, por así decir, de los viejos esquemas patricios, ¿no? Argentinos, y que coloca las tensiones en otro escenario completamente nuevo, que es el de la ciudad, y en el que además efectivamente irrumpen estos nuevos actores que son los anarquistas, ¿no? Y entonces me parece que ahí, otra vez, el modo en el que avanza el libro de Viñas es siempre, ¿no? A partir de detalles. Hay un relato extraordinario sobre el final del libro, que es el de la huelga de los conventillos, que es bastante conocido en realidad, para el que David le agrega un dato menos conocido, que la huelga de los conventillos vino acompañada por la huelga de los bigotes, ¿no? Porque, ¿no? Leyeron ese fragmento, es extraordinario. Relata cómo, digamos, algunos patrones querían obligar a los trabajadores a afeitarse los bigotes. Y entonces hay unas citas, unos textos extraordinarios donde aparecen los trabajadores, digamos, quejándose del modo en el que los patrones querían hacerles perder ese adorno que la naturaleza nos ha dado, ¿no? Es muy buena la cita. Quiero decir, el modo, otra vez, el modo y la lengua de Viñas, digamos, siempre muy atenta a detalles extraordinarios, ¿no? Como por ejemplo ese y muchos otros que hay en este texto. A mí me parece que no es un texto que haya que pensarlo en sentido historiográfico puro, porque me parece que, digamos, como en otros, también aquí aparece invertida, en un espejo invertido, digamos, pero también aparecen las figuras transitadas casi obsesivamente por David en términos de lectura llamada literaria, digamos, Lugones, Darío, el propio Sarmiento leído literariamente. Es el que me parece que el libro cierra de algún modo una perspectiva en la obra de David, que es la de, por supuesto, hacer entrar en diálogo, digamos, las formas literarias y las formas historiográficas, digamos, o para decirlo de otro modo, no hay modo de pensar la literatura en Viñas si no es en el contexto de lo histórico, digamos, y en una cierta vibración dramática de la historiografía misma, ¿no? Eso, gracias. Permiso, yo quería, porque bueno, a partir de lo que ustedes comentaban me surgieron un par de cuestiones, ¿no? Que por ahí, nada, ya que estamos acá y tenemos un rato, ¿no? Primero, lo que se me ocurre es que el libro fue, de alguna manera, lo que David, digamos, el libro aparentemente, porque no tenemos la seguridad, porque, por ejemplo, no sé si alguno de ustedes sabe cuál fue el plan de publicación de esto. En principio da la sensación, sí, en principio da la sensación de que, dado el campo cultural, como se dice, de ese momento, donde un tipo de producto de circulación editorial, como era a través de los fascículos, bien, esto podría haberse publicado en varios fascículos, ¿no? Y seguramente hubiese sido distribuido en los kioscos de diarios. Sí, en principio lo que da la sensación por la época, ¿no? Porque es del año 1971, donde el sistema de distribución, y después el tipo de género que seguramente él lo había pensado didácticamente, no sé, puede pensarse en ese sentido, ¿no? Y bueno, ahí es interesante pensar también en un posible campo de recepción, que tal vez pretendía trascender el de los militantes, si es que se entendía la militancia como un tipo de élite, de grupo, que tenía cierto tipo de instrucción ya o estaba pretendiendo un determinado tipo de instrucción. Generalmente los fascículos cruzaban. Digo, porque si uno hoy en día, a mí me pasó en una época que yo me dedicaba a comprar libros, no sé, viajaba al Gran Buenos Aires y en muchas casas de familias de clase trabajadora estaba la colección del Centro Editor de América Latina del 68.
con los fascículos. Por ahí no los leían, pero los compraban, estaban en las casas. Esto podría haber sido un tipo de documento de época. Y el otro asunto, que claro, nosotros acá tenemos la primera parte del libro, pero no sabemos qué escribió Viñas, porque él realmente escribió la segunda parte de esto. Y entraba directamente en el periodo contemporáneo, porque él llegaba directamente al Cordobazo, que eran 3 años antes de que él publicó esto. O sea, no sabemos bien dónde pudo haber terminado. Lo que sí sabemos es cómo terminó de alguna manera una época, que seguramente es lo que David quiso, al proponer la contratapa esta, porque él lo quería contratapa realmente, él quería que esto figurara, ¿no? Y el tema de la desaparición del editor es un acontecimiento también, junto con los originales de la segunda parte. O sea, no está David inclusive acá ahora para poder contarnos eso, cuál era el material. El tema es que definitivamente estamos hablando acá de restos, ¿no? De cosas perdidas también. Claro, de un segundo volumen que se perdió. Claro, ¿no? También de alguna manera habría que, no sé, eso me parece como un motivo, ¿no? También para considerar. Bueno, nada, eso nada más de mi parte. Nada, muchas gracias. Y bueno, el que tenga la oportunidad de leerlo, a mí particularmente me interesó sobre todo el trabajo con la violencia. El tema de la violencia, la lucha, la violencia, el enfrentamiento armado, concretamente la lucha por el poder, está claro en todo momento de qué se trata, ¿no? Es como que las cosas están bien claras y funcionan de determinada manera, eso no hay vacilación en ningún momento. Y chorrea sangre y hay degollados, es muy intenso. Y es contemporáneo al libro este de Borges, ¿no? Al informe de Brody, que tiene esos cuentos tan sanguinarios, tan de degüello, ¿no? Tan de la lucha en ese momento de lo que sería la formación de la nación argentina, que está en la literatura, sobre todo. Lo que nosotros tenemos es la literatura, y esto efectivamente, si puede leerse como un libro de historia, de un género, en realidad es un texto que tiene un vigor, una capacidad literaria impresionante. Pocos textos de que yo leí que cuenten la época, porque en todo caso Viñas cuenta la época, en pocos textos hay tanta sangre ahí, tanto ataque, tanto degüello, tanta emboscada, tanto avance, retroceso y fricción, ¿no? Que me parece que en eso Viñas se destacó, en presentar los grandes momentos de la fricción, de las grandes fricciones, y bueno, nada, le tocó vivir y mostrarnos lo que es la destrucción, ¿no? De los cuerpos en la guerra. Creo que es un libro sobre la guerra, también en la Argentina, sobre la lucha, las luchas civiles, ¿no? Es un texto importante, realmente, me parece un gran texto, un gran libro, sí, realmente. Bueno, muchas gracias.